Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que sea tomando el control y que el Espíritu Santo en esta mañana sea haciendo lo que mejor sabe hacer, y es sorprendernos con su gloria y con su poder. Espíritu Santo, en esta mañana yo te pongo al control de lo que vamos a hablar. Toma control de cada mente, de cada corazón, y síguete moviendo como lo estabas haciendo en medio de la alabanza y de la adoración. Sigue obrando ahí en lo profundo de nuestro interior, y lo más importante, sigue avivando nuestro espíritu. Avívanos, despiértanos, porque queremos ver tu gloria, ir mucho más profundo en ti. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Hace muchos años, cuando yo comienzo mi vida cristiana, recuerdo que había un programa que pasaban en un canal cristiano llamado Enlace, y a la 1 de la tarde presentaban un programa con un pastor llamado Benny Hinn. No sé si lo han oído escuchar. Y cuando yo me ponía a ver el programa, yo tenía aproximadamente 4 o 5 meses de conocer del Señor. Yo no conocía al Espíritu Santo, no sabía quién era el Espíritu Santo, solamente iba a la iglesia porque tenía problemas en ese tiempo, pero no conocía la promesa del Espíritu Santo. Y cuando yo veo predicar a este pastor Benny Hinn hace muchos años, él hacía sus cruzadas y eso era lleno y había multitudes, y él predicaba acerca del Espíritu Santo. En medio de esas predicaciones también hablaba de una mujer llamada Kathryn Kuhlman. Esas dos personas, Benny Hinn y Kathryn Kuhlman, fueron personas llenas del Espíritu Santo que trajeron avivamientos a varias ciudades. Y en ese momento, cuando él termina de predicar, pasaba la gente dando testimonio de lo que Dios hacía en medio de esa reunión. Los paralíticos dejaban sus sillas a un lado, la gente decía: estos son mis exámenes, Dios me sanó el cáncer, ya no tengo cáncer. Otros colocaban sus muletas a un lado, los que tenían dolor de espaldas o problemas de espaldas hacían cosas que no podían hacer. Cuando yo miraba eso, algo en mí pasaba, la piel se me erizaba, pero en mi mente yo decía: eso tiene que estar libreteado, eso tiene que ser algo que le pagan a la gente para que vayan y levanten las manos. ¿Cuántos han pensado eso? Yo soy el único carnal. Yo pensé eso. Cuando yo entro, pero en medio de esa reunión y cuando se acaba el programa a la 1:30, recuerdo que dije: si eso es verdad, yo quiero eso. No sé quién es el Espíritu Santo, pero si eso es verdad, yo lo quiero conocer y yo quiero de eso. Pasan muchos años y sigo yendo a la iglesia, pero sigo sin conocer al Espíritu Santo. Sigo sin saber quién es. Voy a la iglesia, el pastor David y la pastora Paola empezamos a trabajar. Hay un equipo de líderes. En ese equipo de líderes se levantan 2 mujeres en esa época, y otro que se llamaba Giovanni, Carolina y Daisy, que es la que está en el sonido. Y empiezan a hablar de un tema que se llama avivamiento. Y ellos empiezan a hablar del avivamiento y del mover del Espíritu Santo. Y cuando hablaban de eso, pues yo seguía en las mismas, no tengo ni idea. Pero ellos empiezan a hablar del avivamiento de la calle Azusa. Y empiezan a contar cómo un pastor afroamericano empieza a llevar ese avivamiento a las calles de Azusa, y cómo la gente empieza a recibir milagros, y cómo la gente se empieza a postrar y a reconocer a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Y eso pasa por, creo que son años de avivamiento. Es más, la gente de todo el mundo y aún del país iban a averiguar qué estaba pasando, y cuando entraban se conmocionaban de lo que sentía. Pero yo seguía sin conocer al Espíritu Santo. Cuando anteriormente, cuando predicaba y cuando Dios nos usaba, en esa época no sabía que era el poder del Espíritu Santo. Yo creía que era Dios el que obraba en mí, y eso está correcto, pero no conocía la persona del Espíritu Santo. Porque muchos tienen la convicción de que el Espíritu Santo es algo, y el Espíritu Santo no es algo. El Espíritu Santo es alguien. El Espíritu Santo es alguien, no es algo. Y la palabra en Santiago dice que Él nos anhela celosamente y quiere estar con nosotros. Ahora la pregunta que hago es: ¿tú quieres estar celosamente con el Espíritu Santo? ¿Tú anhelas al Espíritu Santo como Él nos anhela a nosotros? Yo no tenía ese conocimiento, y nos embarcamos en una aventura. Fuimos 2 veces a Bogotá.
La primera vez que fuimos a la Iglesia Mundial de Avivamiento en Bogotá fue un trauma. Salimos a las 5 de la mañana, llegamos a Bogotá a las 3 de la mañana, pero del otro día el viaje fue como de 24 horas, fue extenuante. Pero cuando llegamos a la Iglesia de Avivamiento empezamos a sentir algo, el ambiente era distinto, el mover del Espíritu Santo se sentía. Y recuerdo que cuando el coro, ellos le llaman coro, y la alabanza empieza a tocar, empezaron a tocar una canción de Marcos Brunet que se llama Aguas Profundas. Yo quiero más de ti, Señor. Aguas hasta las rodillas, hasta los tobillos, hasta los lomos, y yo quiero más de ti. Y cuando ellos empiezan a cantar esa canción, nosotros levantamos las manos y empezamos a llorar y empezamos a sentir la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Ahí yo empiezo a tener mi primera experiencia con el Espíritu Santo. Había escuchado de alguien hablar del Espíritu Santo y predicábamos de la gente, de las experiencias de la gente con el Espíritu Santo, pero en ese momento el Espíritu Santo empieza a hacer algo en mi vida y en todos los que estábamos en ese momento. El Espíritu Santo fluye de una forma sobrenatural. En las horas de la tarde había un pastor invitado. Ese pastor invitado era el pastor Claudio Freyson. No sé si lo han oído mentar. Él se pone en el púlpito, levanta las manos y empieza a orar, y algo pasaba en el ambiente. La gente seguía llorando, la gente se arrodillaba y pasaba algo. Nosotros teníamos una distancia más o menos entre 200 metros, 250 metros de la plataforma. La iglesia era muy grande y el pastor Claudio Freyson empezó a decir: los que están atrás reciban del Espíritu Santo. Y yo ya entendí que lo que vi unos años atrás con Benny Hinn no había sido libreteado, era una realidad, porque me estaba tocando a mí ver esa realidad con el Espíritu Santo. Cuando él dice reciban del Espíritu Santo, yo me voy hacia atrás, caigo unos metros atrás, me levanto, parecía como si estuviera ebrio, no me podía ni mover. El pastor me tuvo que sacar arrastrado de la iglesia, no podía. Yo miraba al pastor con cara de borracho, yo le decía: pastor, yo lo quiero mucho, no me vaya. Pero había algo en mí, tuve una experiencia con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo empieza a transformar el interior de nosotros. Cuando nos vinimos el domingo, llegamos a la terminal. Recuerdo que ese día o en ese fin de semana había pasado la operación Jaque. No sé si la recuerdan, el rescate de unos secuestrados en un helicóptero. Entonces Bogotá estaba totalmente llena de militares. Llegamos nosotros a la terminal de transporte, se nos acercan unos militares. Yo iba con 2, 3 compañeros, los pastores no habían llegado todavía, y cuando se acercan los militares, ellos no eran capaces de hablarnos. Nos iban a pedir la cédula y no eran capaces de pedirnos la cédula. Nosotros lo miramos y con las manos nos hicieron sigan. Los militares no podían hablarnos, no nos hablaron. Cuando entramos nosotros a la terminal, sentí la voz del Espíritu Santo diciéndonos: devuélvete y ora por ellos. Nos devolvimos a orar por ellos. En ese momento entraban los pastores a la terminal y aquellos hombres fuertes militares, grandes, imponentes, se quebraron ante la oración de 4 o 5 muchachos que empezaron a orar por esos militares y empezaron a llorar. Y era el mover del Espíritu Santo en la calle, y empezamos a sentir ese mover del Espíritu Santo. ¿Cuántos hoy quieren sentir esa experiencia o esa vivencia con el Espíritu Santo? Yo anhelo el Espíritu Santo en mi vida, porque entendí que es el fundamento de mi vida cristiana. Porque no puedo tener una relación con Dios, no puedo tener una relación con Jesús sin el Espíritu Santo, porque Él es el que nos revela el corazón del Padre y del Hijo. Nosotros llegamos emocionados de Bogotá, llegamos llenos del Espíritu Santo y empezamos a orar. Y ahí empezamos a hacerle encuentros, y en los encuentros mirábamos la gloria de Dios en medio de los encuentros. ¿Cuántos aquí han ido a un encuentro que nosotros hacemos? ¿Y cuántos han visto la gloria de Dios en esos encuentros? Creo que todos hemos visto la gloria de Dios en esos encuentros. Recuerdo que hubo un encuentro que se llamó como viento recio, y cuando la pastora se pone a predicar del viento recio, ella dice: había una mañana soleada, no había lluvia, no había nubes, y ella dice íbamos a hablar del Espíritu Santo, y cuando la pastora se levanta y dice: va a haber un viento, va a haber un estruendo de viento recio aquí en el encuentro,
algo sonó dentro de la finca. Sonó un estruendo, sonó como si algo se hubiera quebrado dentro de la finca. Todos nos miramos y en ese momento hubo un fluir del Espíritu Santo en todos los asistentes. Comenzamos a vivir una vida en el Espíritu Santo. Hoy pregunto, ¿cuántos tienen una vida en el Espíritu Santo? ¿O cuántos tienen una vida en sus emociones almáticas y pecaminosas? Hoy como iglesia Dios nos manda a tener una vida en el Espíritu Santo. Hoy Dios nos manda a tener ese avivamiento en nuestro espíritu para que podamos ir afuera y manifestar las obras de Jesús por medio del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos acercarnos al Espíritu Santo. Nosotros necesitamos avivar el fuego del Espíritu Santo en nuestro interior. Quiero que vamos a 1 de Samuel, capítulo 10, versículo 6. Voy a hablar de un hombre que fue ungido con el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento es Espíritu de Dios, pero fue ungido por el Espíritu Santo para cumplir una labor, para ser el rey de Israel. Y este hombre es Saúl. Saúl viene de la tribu de Benjamín. Saúl fue el primer rey que saca la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín era la más pequeña y fue el primer rey. Dice la palabra en, creo que es 1 de Samuel 8, que dice que Saúl era de buen parecer, era un hombre apuesto, era un hombre guapo, era un hombre mono, de bonitos ojos. Así como usted, así como yo, era un hombre bonito. Pero Dios no lo llama por ser bonito, Dios lo llama porque lo escogió, debido a que el pueblo decidió que no quería que Dios lo gobernara más, sino que pusieran un rey. En las circunstancias, al papá de Saúl se le pierden unos cabritos y Saúl tiene que ir a buscar esos cabritos, y en medio de esas circunstancias se encuentra con el profeta Samuel. Hay circunstancias en nuestras vidas por las cuales estamos pasando hoy que nos van a llevar a encontrarnos con Dios. A Saúl fue la pérdida de unas 3 vaquitas, de unas 3 cabritas. A ti hoy, ¿qué situación te está pasando para acercarte a Dios? ¿Una dificultad, una enfermedad, un problema matrimonial, un problema económico, o estás cansado de tu vida? ¿Qué te está llevando hoy a acercarte a Dios? Saúl fue con la intención de buscar lo que se le había perdido, pero nunca iba a imaginar que cuando regresara a su casa iba a ser convertido en rey. Y se encuentra con Samuel y le dice: cuando vayas a este lugar y te encuentres con unos profetas, mira lo que va a pasar. El Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ellos. Serás transformado en una persona diferente. Después de que te sucedan estas señales, haz lo que debas hacer, porque Dios está contigo. Wow, tremenda palabra para la vida de Saúl. ¿Cuántos necesitan una palabra así hoy, en el día de hoy? ¿Cuántos necesitamos una palabra que nos diga: el Espíritu de Dios está contigo y haz lo que tengas que hacer, porque Dios va a respaldarte? Yo necesito una palabra de esas. Y Saúl la recibió, y Saúl se la creyó, y él va y pelea con los filisteos y derrota a los ejércitos. Y él empieza a moverse en ese mover del Espíritu Santo. Pero hay un problema. Saúl desobedece a la palabra que Samuel le dice. Y Samuel le dice en el capítulo más adelante, y le dice: baja luego a Gilgal antes que yo. Ahí me reuniré contigo para ofrecer holocausto y sacrificio de comunión. Y cuando llegue te diré lo que tienes que hacer, pero tú debes de esperarme 7 días. ¿A cuánto nos cuesta obedecer hoy la palabra de Dios? Así tengamos la unción del Espíritu Santo, así tengamos al Espíritu Santo, nos cuesta obedecer. ¿Sabes por qué Saúl desobedece la palabra, la instrucción del profeta? Porque estaba siendo presionado por el pueblo. Estaba siendo presionado por el pueblo porque ya los filisteos estaban listos para batallar con él. Estaba tan presionado que él levanta un holocausto que no podía hacer. ¿Cuántos hoy nos sentimos presionados por un sistema, por un mundo, por una enfermedad, por una situación que nos lleva a desobedecer la palabra de Dios? Yo creo que todos, así como necesitamos esa palabra de Saúl, también hemos cometido el error de Saúl de desobedecer la palabra de Dios. Y ahí es donde empezamos a apagar el Espíritu Santo en nuestro interior. ¿Sabes qué significa la palabra Espíritu del Señor en el hebreo?
significa aliento. Y ese aliento hace referencia al aliento que Dios sopla sobre aquel muñeco de barro en el Edén. Pero lo que más me llama en la traducción del hebreo sobre esta palabra es que cuando hay un aliento, cuando Dios sopla, no sopla solamente un aliento de vida, sino que hace una transferencia del reino de los cielos a nuestro interior. Porque la palabra en el hebreo también quiere decir transferencia o extensión de una región del cielo. Cuando tú y yo tenemos al Espíritu Santo en nuestro interior, una parte del reino de los cielos está en nosotros. ¿Y sabes quién es esa parte? Jesús. Porque cuando Juan predicaba el evangelio del arrepentimiento, decía: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos, ¿quién es? Jesús. Y cuando se transmite ese espíritu a nosotros, se transmite la vida de Jesús a nosotros. Pero es nuestra responsabilidad como iglesia avivar el fuego del Espíritu Santo en nosotros. Cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestro interior, tenemos relación con Dios. La salvación de Jesús en la cruz no solamente es darnos salvación, sino que es volver a ese génesis de la relación con Dios por medio de su Espíritu. Cuando Jesús muere en la cruz por nosotros, no solamente nos da salvación, sino que nos lleva al génesis, a esa relación de Adán con Dios a través del Espíritu. Y cuando tenemos esa relación, empezamos a conocer a Dios de una forma distinta. ¿Cuál es el problema de nosotros, del por qué no nos movemos en el Espíritu Santo? Porque somos desobedientes. La desobediencia es la principal causa por la cual hay muerte en el espíritu de nosotros. La desobediencia apaga el fuego del Espíritu Santo en nosotros. La desobediencia desconecta nuestro espíritu con Dios. La desobediencia de Adán lo llevó ¿a qué? A que la relación con Dios se cortara. La desobediencia de Saúl lo llevó a que la relación con el Espíritu Santo lo dejara. La desobediencia tuya y mía nos lleva a que ese fuego en nuestro interior por el Espíritu Santo se apague. ¿Dónde estaríamos hoy como iglesia, como personas? Si no hablo de iglesia como estructura, sino como la iglesia de Cristo, si aviváramos el fuego del Espíritu Santo. ¿Cuánta gente estaría hoy arrepintiéndose porque por medio del Espíritu Santo testificamos de la vida de Cristo? Como iglesia necesitamos avivar el fuego que Dios ha puesto en nosotros. Necesitamos ser obedientes a su palabra. Saúl termina su ministerio, Saúl termina su llamado de rey, pero no de la forma en que Dios decidió para él, por causa de la desobediencia. Sansón termina su llamado, termina el propósito por el cual fue enviado, pero no de la forma en que Dios quería que él terminara su reinado en esa época, por causa de la desobediencia. Hoy Dios nos llama a poner un alto en nuestro caminar y decir: estoy siendo obediente conforme a su palabra. Cuando Jesús se reúne con sus discípulos en la cena, en la última cena, en Juan 14, Él les dice: si ustedes verdaderamente me aman, guardarán mis palabras. Y si guardan mis palabras, yo les enviaré el Consolador. Porque sin obediencia no hay avivamiento, y sin avivamiento no hay un arrepentimiento. Necesitamos avivar el fuego del Espíritu Santo. No es el tiempo de discusiones si esto es bueno o esto es malo. No es tiempo de discusiones de pensar si esto agrada a Dios o no. Es el tiempo de tener la convicción correcta de ir conforme a la palabra de Dios. Se apresuran los tiempos. La palabra dice que en Apocalipsis de que una peste matará a la tercera parte de la población. ¿Usted sabe cuánta población ha muerto por causa del COVID?
más de la tercera parte, como dice la Escritura. Por eso no es tiempo de estar pensando si esto es bueno o es malo. Es tiempo de que el fuego de Dios se avive en nosotros para proclamar el Evangelio y que la gente esté preparada para cuando Cristo venga por nosotros en la segunda vez. Yo hubiera dicho amén. Yo me hubiera emocionado porque el Espíritu Santo me conecta con Él y estoy apercibido del tiempo. Necesitamos avivar el fuego en nuestro interior. Cuando nosotros no tenemos esa relación con el Espíritu Santo, dejamos de tener la convicción de pecado. Y a lo bueno le decimos malo y a lo malo le decimos bueno. Pregúntale a alguien que no venga a la iglesia y que no conozca al Espíritu Santo, que tú le digas lo que tú estás haciendo es pecado, a ver qué te va a decir. Porque no hay convicción de pecado por el Espíritu Santo, porque Él no tiene al Espíritu Santo. ¿Saben nosotros por qué nos arrepentimos de nuestro pecado? Porque el Espíritu Santo nos selló porque Jesús nos selló con su Espíritu cuando nosotros lo recibimos a Él. Y por eso tenemos la capacidad de decir perdóname. El mundo no la tiene porque no tiene al Espíritu Santo. La primera causa de que la gente deje de venir a la iglesia y congregarse es porque deja de ver su vida en Dios. Es porque el Espíritu Santo no trae convicción de pecado. Quiero que me acompañe a Juan capítulo 16 versículo 7. Dos capítulos atrás, Jesús está reunido con sus discípulos y les está exponiendo. Hace la última cena, le lava los pies a sus discípulos y empieza a hablar de su muerte. Jesús, dentro de su forma, dentro de lo humano, en ese momento tenía una convicción de ir a la cruz, pero también estaba preocupado y estaba triste por lo que iba a pasar. Pero el Espíritu Santo toma el control de ese momento y él empieza a hablar a sus discípulos y les dice: les conviene que me vaya porque les voy a enviar un consolador. Y empieza a hablar, y en el capítulo 15 habla: yo soy la vid y vosotros son los pámpanos. Nadie puede dar fruto si yo no estoy con él. Y en el capítulo 16 les dice: os digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto a pecado, a justicia y a juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto a juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Muchas cosas me quedan aún por decirles, pero ahora no lo podrán soportar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que dirá lo que oiga y les anunciará las cosas que han de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Pero si les dije que el Espíritu Santo de lo mío tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Yo creo que esto en nuestro interior tiene que cambiar nuestra manera de vivir nuestra vida cristiana. ¿Qué es lo que pasa cuando desobedecemos? No hay convicción de pecado. Y si no hay convicción de pecado, no hay arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no hay salvación. No sé si le ha pasado a los que estamos aquí, que hemos venido creciendo con gente alrededor, que van al mismo encuentro que fueron. Unos siguieron en la meta a Cristo y otros ya no se ven ni en la iglesia. Son dos personas que recibieron el Espíritu Santo, son dos personas que recibieron a Jesús, son dos personas que se arrepintieron de sus pecados, pero una de ellas dejó de seguir a Cristo. ¿Saben por qué? Porque dejó de avivar el fuego del Espíritu Santo. El fuego del Espíritu Santo se aviva por medio de la relación con Dios. El fuego del Espíritu Santo se aviva cuando yo entro en oración y cuando yo me sumerjo en su palabra. ¿Cuánto tiempo tú le dedicas a avivar el fuego del Espíritu Santo en tu vida? ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu relación con Él? Hoy hacemos la pregunta:
sobre qué clase de vida cristiana quieres tener hoy. ¿Quieres tener una vida cristiana cómoda de solamente venir a la iglesia, recibir una palabra y seguir la vida normal? ¿O quieres tener una vida cristiana llena de emociones, llena de aventuras, llena de gloria, llena de poder, porque nos movemos conforme al Espíritu Santo y no conforme a nuestra carne? Cuando nosotros fuimos a Bogotá y recibimos el poder del Espíritu Santo, Dios nos ha usado de una manera sobrenatural y hemos visto su gloria. Hemos visto milagros de sanidades, hemos visto milagros de multiplicación, hemos visto milagros de cómo Dios obra a través de los que decidimos seguir avivando el fuego del Espíritu Santo. ¿Qué clase de vida cristiana quieres tener hoy? Y creo que cuando Dios les habla a sus discípulos y les dice, vayan y hagan discípulos, les está diciendo, vayan y hagan su obra y proclamen mi reino. ¿Qué clase de vida cristiana hoy queremos hacer? Yo quiero vivir una vida cristiana conforme al Espíritu de Dios, porque quiero ver su gloria, porque sueño y anhelo el día que por primera vez yo pueda ver un paralítico levantarse de una silla. Anhelo el día y quiero ver el día donde por esta puerta, sea aquí o en otra iglesia, en otro lugar, no hablo de esta, sino en otra iglesia más grande, la gente entra y se arrepientan de sus pecados y conviertan su vida a Cristo. Anhelo ver el día que cuando oremos por los enfermos sean sanados, que los cautivos de verdad sean liberados. Yo anhelo ese día. Y eso es lo que estamos trabajando con los líderes de jóvenes. Porque cuando volvamos a abrir el servicio, queremos que cuando entren los muchachos por esa puerta encuentren la presencia de Dios tan fuerte, pero tan fuerte que sus vidas sean cambiadas. Pero no depende del líder de jóvenes, no depende del pastor de la iglesia, depende de la iglesia de Cristo avivar el fuego del Espíritu Santo. Depende de cada uno cómo vive su vida cristiana. Y los que nos están oyendo pueden decir, ay, este está loco. Sí, porque el reino de los cielos no es para gente cuerda, porque a un cuerdo no le entra en su raciocinio que Dios pueda levantar un muerto de 4 días, o que con 2 panes y 5 peces pueda alimentar multitudes. Yo quiero ver eso en mi iglesia. Yo quiero ver esa gloria de Dios manifiesta en nosotros. Pero no depende de los que nos paramos aquí a predicar, depende de que cada uno de nosotros nos unamos como cuerpo y encendamos el fuego del Espíritu de tal forma que cuando la gente pase pueda sentir que algo los atrae a la iglesia. Porque eso pasaba en las calles de Azusa. Cuando la gente iba a mirar qué estaba pasando, inmediatamente caían postradas y reconocían a Jesucristo como el Señor de sus vidas. ¿Qué pasa cuando tenemos una vida en el Espíritu Santo? Yo no sé si soy muy loco o si soy muy volado. Mi esposa me conoce y sabe que hablo de lo profundo de mi corazón. Hacíamos noches de milagros y éramos 12 líderes y no sabíamos cómo los viernes, cuando hacíamos la noche de milagro, la iglesia se llenaba. No teníamos ni idea. Pero Dios respaldaba el mover, porque cuando vivimos en el Espíritu vivimos para servir. Cuando no vivimos en el Espíritu no servimos, porque el Espíritu Santo te lleva a hacer algo por la gente. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por alguien? ¿Cuándo fue la última vez que le diste a alguien para que comiera? ¿Cuándo fue la última vez que sembraste? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un acto de servicio? ¿Cuándo fue la última vez que expusiste el corazón de Cristo a los demás? Necesitamos avivar ese fuego para que la iglesia de Cristo crezca, para que la iglesia de Cristo deje de estar escondida y salga, y como dice la palabra, resplandece, porque ha venido sobre ti tu luz. Este es el tiempo de un avivamiento para la iglesia, y el avivamiento trae arrepentimiento. ¿Se acuerdan de Pedro? Aquel hombre que le dijo a Jesús, moriré por ti, y horas más tarde lo estaba negando. ¿Recuerdan a Pedro, aquel hombre que cuando negó a Jesús
se escondió y se fue a su vida normal, a su vida de atrás, que era un pescador. ¿Se acuerdan de este Pedro? Que cuando ve a Jesús estaba totalmente desnudo en su barco y se tira y nada y tiene una conversación con Jesús y Jesús lo perdona. Nosotros somos esos Pedros que negamos a Jesús con nuestras acciones, que tratamos de volver atrás y Jesús vuelve y nos busca y nosotros corremos a Jesús. Pero necesitamos un bautizo del Espíritu Santo en nosotros, porque después de que Pedro fue bautizado en el Pentecostés, su vida nunca más volvió a ser la misma. Y cuando salen después de ese bautizo del Espíritu Santo, Pedro y Juan se van al templo de la Hermosa, oran por alguien, ese alguien es sanado y Pedro se levanta. Aquel Pedro temeroso, aquel Pedro que negó a Jesús, aquel Pedro pecador se levantó lleno del Espíritu Santo a predicarle a la gente: ustedes fueron los que mataron a Cristo. Y cuando termina de predicar, más de 3,000 personas se convierten al cristianismo y son bautizados, porque el avivamiento del Espíritu Santo trae eso, trae arrepentimiento, trae convicción de pecado y dice: yo pequé, yo te fallé, perdóname. Cuando nosotros enfrentamos el pecado de la gente con el Espíritu Santo, va a traer arrepentimiento a esa persona. Pero cuando enfrentamos el pecado de la gente sin el Espíritu Santo, va a traer juicio sobre la persona, porque hablamos desde el juicio y del señalamiento. Pero cuando hablamos desde el Espíritu Santo, hablamos desde el amor, el poder, la autoridad y el dominio propio que trae el Espíritu Santo. Necesitamos encender su fuego. Necesitamos que ese fuego arde en nuestro interior. Y el principio es la obediencia. La desobediencia marca un camino en la vida del creyente, pero la obediencia de Jesús, como lo predicaba la pastora hace 8 días, trajo salvación. Fue obediente hasta la muerte. La obediencia va a traer muerte, pero sin muerte no hay resurrección. La obediencia a Cristo va a morir, va a hacer que nosotros en nuestro interior se muera algo, y ese algo son nuestras pasiones pecaminosas. Pero cuando eso muere, no te preocupes, que el Espíritu Santo va a venir y va a traer vida a tu vida. Necesitamos encendernos. La obediencia de 120 hombres trajo el Pentecostés. ¿Qué pasa si esos 120 hombres no esperan la promesa del Espíritu Santo en Jerusalén? ¿Usted se imagina la rabia que sintió el 121 cuando cerró la puerta y se fue? Y el Espíritu Santo ¡pah! Llegó. Yo soy el 121. Señor, llegue. Señor, llegue. Tengo presión. Así es la misma presión que tenía Saúl. Necesito levantar sacrificio, pero el pueblo me está presionando. Espera 7 días. No puedo porque me van a matar. Espera 7 días. Espera la promesa. ¿Qué sintió el 121 cuando cerró la puerta y estaba volteando en la esquina y siente el estruendo y la gente comienza a orar en lenguas? Eso mismo sentimos nosotros cuando desobedecemos a su palabra. Nos perdemos del avivamiento de su Espíritu. Nos perdemos de algo maravilloso de su Espíritu. La obediencia es el principio de un avivamiento. ¿Tú te imaginas que en las noticias aparezca no el avivamiento de Azusa, sino el avivamiento de la calle 80 de Medellín? ¿Y de quién depende? ¿Del pastor? ¿De los líderes? ¿O de la iglesia de Cristo que se preocupa por avivar el fuego del Espíritu Santo? Yo quiero ese fuego. ¿Sabes qué trae una vida en el Espíritu Santo? Trae dirección. Dice: pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá lo que Él oiga. Necesitas dirección. Necesitas tomar una decisión. Aviva el fuego del Espíritu Santo en ti.
porque Él ya sabe lo que te conviene, porque ya escuchó. La palabra dice lo que Él oiga. ¿Lo que oiga de quién? ¿Se ha puesto a pensar cuando lee ese capítulo? Dice que Él va a hablar lo que Él oiga. ¿Lo que oiga de quién? ¿En qué conversación se metió el Espíritu Santo para decir lo que estoy oyendo? Se lo voy a decir a Él. La conversación del Padre y del Hijo, conforme a los planes que tiene de bendición para ti. Porque la guía que te da el Espíritu Santo no es conforme a tus planes, no es conforme a tu voluntad, sino conforme al plan perfecto que Dios diseñó para ti. A eso te va a guiar el Señor, a esa dirección. Yo como papá de Josué lo guío conforme al crecimiento de él. Y él me dice: papá, ¿y por qué? Y ya nos dice: papá, me tienes que hablar de esa forma. Papá, me tienes que decir de eso. Papá, ¿y por qué? Hijo, porque yo sé los planes que tengo y por eso te guío hacia allá. ¿Cómo no comprender los planes de Dios cuando yo lo hago con mi hijo? ¿Cuántos son padres acá? ¿Y cuántos no guían a su hijo por el mejor camino? Ahora, ¿cuánto no más Dios por medio de su Espíritu Santo? ¿Estás perdido sin saber qué hacer? Aviva el fuego del Espíritu Santo. Ángel, soy nuevo. Llevo 2 días, 3 días, 1 mes, no tengo ni idea. Tranquilo, espera la promesa del Espíritu Santo. No te desanimes, sigue alimentando el fuego. ¿Sabes también que trae el poder del Espíritu Santo sobre nosotros? Conocimiento de Cristo. ¿Se acuerdan lo que significa la palabra de Saúl en hebreo? Una parte, una extensión del reino de los cielos se viene a nosotros. Cuando Jesús le dice en su palabra que Él toma de lo mío y nos lo entrega a nosotros, es porque esa extensión se hace realidad por medio del Espíritu Santo. Yo quiero no un poco de Jesús, yo quiero todo de Jesús en mí. Yo no quiero que Él llegue y me dé un poco, yo quiero todo de Jesús en mí. Los tiempos son cortos y necesitamos avivar el fuego del Espíritu Santo en nosotros. ¿Sabes qué trae una vida en el Espíritu Santo? Que podemos dominar nuestra naturaleza pecaminosa. Para mí Romanos 8, para mí es el mejor capítulo de la Biblia. Comienza: no hay condenación para los que creen en Cristo Jesús, y empieza a hablar de una vida en el Espíritu Santo, y después termina con que nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Pero dice, cuando habla del Espíritu Santo, que nos da 2 situaciones en nosotros. Una es que por medio del Espíritu Santo hacemos morir las obras de la carne, y si hacemos morir las obras de la carne, entonces vamos a vivir. Pero también nos dice que si las obras de la carne son más fuertes, vamos a morir, porque el Espíritu Santo lo apagamos. Si tienes una dificultad, un pecado, un vicio, algo oculto que no te deja crecer en Dios, pues Dios te está dando la clave de cómo superarlo, y es por medio del Espíritu Santo. Por medio de Él hacemos morir las obras de la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Gálatas dice: enojo, hechicería, maldiciones, envidias, pleitos, adulterios, fornicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo otro que nos dice Romanos 8, conforme al Espíritu Santo, es que nos da un espíritu de adopción que clama: Abba, Padre. Ángel, yo no veo a Dios como papá. Tranquilo, el Espíritu Santo te va a enseñar cómo Dios es tu papá, porque Él clama y dice: Abba, Padre. Y Abba, Padre quiere decir papito lindo, papito mío. Y como Padre Él me cuida. Necesitamos avivar el fuego del Espíritu Santo. Y ya para terminar, ¿sabes qué nos da una vida en el Espíritu Santo? Una vida llena de poder. Las últimas palabras que Jesús le da a sus discípulos antes de ascender al cielo, les dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo. Cuando Él dice eso, sube al cielo y se pierde. Las últimas palabras que Jesús nos dejó en la tierra
es: recibiréis poder cuando venga sobre ti el Espíritu Santo. Ese poder en el hebreo significa dunamis y es dinamita, es una bomba. La pregunta es: ¿tú tienes escondido ese poder o sacas el poder del Espíritu Santo? Yo quiero que ese poder salga, porque es el mismo poder cuando Pablo le dice a Timoteo: Dios no nos dio espíritu de esclavitud ni de temor, sino de poder y de autoridad y de dominio propio, espíritu de amor. ¿Necesitas hacer algo? Dios ya te dio el poder para hacerlo. ¿Tienes miedo? ¿Estás angustiado? Ya sabes que Dios no te dio un espíritu de cobardía, sino que te dio un espíritu de autoridad. Y ahí es donde la iglesia tiene que apropiarse de esta palabra y levantarse a un nivel superior. Porque Efesios dice que tenemos el poder que levantó a Cristo de los muertos en nosotros. Su poder está en nosotros, pero lo avivamos o lo apagamos. Como cristianos tenemos la responsabilidad de avivar el poder del Espíritu Santo. 2 hombres se levantaron sin saber predicar, sin tener nada, y les dio por hacer una red, y empezaron con una persona. Ahora están transformando un barrio por medio de un avivamiento. ¿Qué clase de vida cristiana quieres tener? ¿Qué clase de vida cristiana le quieres enseñar a tus hijos? ¿Qué quieres hacer en el poder de Dios? Yo ya les conté mis sueños. Cuando yo me iba a casar con mi esposa, yo le dije: estos son mis sueños, si le gusta bien y si no. Y mis sueños era ver el poder de Dios por medio del Espíritu Santo. Y hoy sigo convencido de ese poder. ¿Me he equivocado? Ni le cuento, ni le digo cuántas veces he metido la pata, pero sigo con la convicción de ver el poder manifiesto del Espíritu Santo en mí. Y lo hemos visto cómo Dios hace y se mueve y trae milagros y sanidades. Y yo quiero que hoy el Espíritu Santo se mueva en ti de la misma manera que se está moviendo en nosotros, porque esto no es de acá, esto viene de la cabeza, y la unción viene por la cabeza, y hay un avivamiento por la cabeza que se derrama sobre nosotros, y lo que queremos es que eso se reparte sobre la iglesia. Si tú quieres que el Espíritu Santo llegue a tu vida, colócate en pie y levanta tus manos, porque yo siento su presencia acá. Hace 2 años llegaron un pastor de Estados Unidos y empezó a predicar del Espíritu Santo, y hubo un mover tan fuerte del Espíritu Santo que en ese momento una persona fue sanada de depresión. Yo quiero ver su gloria, y más que ver milagros, y más que ver paralíticos levantarse, y más que ver muertos resucitar, mi anhelo como cristiano es ver personas llegar a la vida de Cristo. Porque Lázaro volvió a morir, el que le dio fiebre se volvió a enfermar, pero la salvación es el principio de la fe. Así que levanta tus manos. El que quiera el Espíritu Santo ahí en su casa, vamos a orar por la gente. Ahí en su casa, si usted quiere tener un encuentro con el Espíritu Santo, levante sus manos, porque yo le digo que vale la pena vivir para Él. Los enfermos están siendo sanados, los cautivos están siendo libres, los drogadictos están siendo libres, los problemas mentales están siendo sanos, hay restauraciones familiares. ¿Saben por qué? Porque Él es el Dios de lo imposible. Y mientras que lo adoramos y lo exaltamos, su Espíritu se pasea y se mueve sobre este lugar.